Y pues en esta noche tengo el privilegio de poder traer la palabra de Dios y compartir con ustedes un corto pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor sea usando mis labios y que todos podamos salir de este lugar llenos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. Bueno, mis hermanos, como saben, en este año los jóvenes tienen un tema y es el legado, como ven acá atrás. Y durante estos meses hemos hablado de muchos tipos de legados. Por ejemplo, hemos tocado el legado de la obediencia, el legado de la santidad y el legado del servicio. Y en esta noche vamos a hablar un poquito del legado de la verdad. Amén. Todos sabemos aquí que es un legado, ¿verdad? Un legado es la huella que dejamos o que deja uno o dejamos para el futuro. Y en la palabra de Dios vemos que el legado de la verdad ha prevalecido a través de las generaciones. Desde el principio podemos ver que Dios siempre ha usado a alguien en cada generación para seguir su legado. Y podemos ver de muchos ejemplos en la Biblia. De hombres y mujeres que cargaron con el legado de la verdad durante años y siglos, y la palabra de Dios sigue y seguirá hasta el día de hoy, el legado de la verdad. Amén. En esta noche quiero tocar con un personaje y todos los conocemos, y es la historia de Moisés, ¿verdad? Podemos ver las cosas que Moisés hizo con la ayuda de Dios por el pueblo de Israel. Si retrocedemos atrás, podemos ver de que el Señor había llamado a Abraham y le prometió y le dijo que iba a ser de él una nación grande, con él y su familia, y pidió que saliera del lugar que estaba porque el Señor iba a hacer de ellos una gran nación. Y la familia de Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel. Y es una larga historia, pero al punto de que el pueblo de Israel llegó a Egipto y pues sabemos que en Egipto fueron esclavizados. Israel fue esclavizado por muchos años en Egipto y estaban sobre el mandato de Faraón, y sabemos esta historia que fueron muy duros para el pueblo de Israel en Egipto, de cómo el Faraón los trataba. Y de todo eso, el Señor ahí decidió levantar a un hombre que los libertaría de Egipto. Y ahí fue donde Dios se le presentó a Moisés, o llamó a Moisés, y podemos ver en la historia que se le presenta en una forma de zarza, la zarza ardiente en la historia en la Biblia. Y ahí habla con Moisés y le dice, lo manda a ir delante del faraón y a ordenarle que libere a su pueblo, que liberara a los israelitas de Egipto. Y Dios sabía que el faraón se iba a resistir, que no iba a querer liberar a su pueblo. Y sabemos cómo muchas veces Moisés se le presentó a faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, y podemos ver que el corazón del faraón se endurecía y el Señor trajo sobre ellos un juicio, y el juicio a Egipto en forma de plagas. Y como les digo, cada vez que Moisés iba delante del faraón y le decía que deje ir a mi pueblo, el corazón del faraón se endurecía, y muchas veces él le dijo que se humillara delante de Dios, pero claro, el corazón de él era muy duro, que al fin le llegó su juicio y no tuvo otra opción que ceder y dejar al pueblo de Israel ir de Egipto. Y Dios lo usó para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Y leemos que Dios siempre estuvo con ellos, a pesar de que el faraón no los quiso dejar ir. Pero pudieron salir libres y salir de Egipto. La historia continúa cuando ellos salieron de Egipto. Dios invita al pueblo de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Y Israel obedece y acepta los términos del pacto cuando llegaron al monte Sinaí. Y ellos hicieron un campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos. Y ahí en el monte Sinaí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios
ayudándolos, cuidando de ellos. Y como les digo, Moisés les llamó a obedecer a las condiciones y al mandamiento de Dios para que pudieran ellos mostrarles a todas las naciones cómo era Dios, así como le prometió a Abraham que de él iba a ser una gran nación. La historia continúa y podemos ver que a la larga después Moisés ya no está. Moisés pues muere y ya no está. Y de ahí de ese pueblo o de los que formaban el pueblo de Israel estaba también un personaje que era Josué. Se levantó y fue declarado como el segundo Moisés, se puede decir, un líder para Israel. Y lo que hizo Josué es que él continuó el legado de Moisés. Lo que Moisés había empezado, él siguió lo que Moisés había hecho. Siguió con el legado y recordándoles al pueblo de Israel que siguieran siendo fieles y que recordaran todo lo que el Señor había hecho por ellos, desde Egipto hasta llegar al monte Sinaí, y que le fueran fieles a Dios y al pacto y a los mandamientos que hicieron con Dios, y hasta donde el Señor los había traído. Pero podemos ver que en ese pueblo habían otro grupo que eran los cananeos, y ellos tenían otra forma de vivir. Los cananeos se conocían como gente, se puede decir gente corrupta, que tenían muchas, se podría decir, diferentes costumbres. Tenían dioses, hacían dioses de bronce y decían que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Y como le digo, eran gente que pues era todo lo contrario de lo que Dios no quería que fuera el pueblo de Israel. Y al poco tiempo, claro, pues mucho tiempo le había dicho Josué que no adaptaran sus costumbres, que les fueran fiel al Señor, porque él había hecho mucho por ellos. Y pues en poco la historia continúa, hermanos. Y Josué ya no está, también había muerto. Y el que los había introducido a la tierra prometida, pues ya no estaba. Josué había muerto. Y en esos tiempos vinieron sobre Israel muchos años de aflicción, de dolor, porque se levantó después de ellos una generación que no conoció a Dios, que no sabía la obra que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y así como fue un peligro en aquella generación, hoy también forma un peligro que se levante en medio del pueblo de Dios una generación que no lo conozca a Él. Y sabemos que el enemigo ha querido acabar con la iglesia, más bien ha querido destrozar, o ha querido que la gente se vaya o se aparte de Él, que se olvide lo que Dios ha hecho por nosotros o que Dios ha hecho por ustedes, y más gente se apartan de Él. Pero hoy Dios nos llama a ser una generación que se comprometa a seguir con este legado de la verdad, el seguir siendo, y el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo por los siglos, hermanos. Los tiempos tal vez cambiarán, pero el Señor sigue siendo fiel. Las generaciones van y vienen, pero el Señor permanece fiel. Amén. Así como podemos ver que Dios no necesitó de una multitud muy grande. En la Biblia podemos ver y encontrar de muchos ejemplos de donde el Señor usa el más sencillo para poder hacer cosas muy grandes para la obra. Amén. Y como les decía, que como el pueblo de Israel se había olvidado y se olvidó lo que Dios hizo por ellos, y también hoy también puede o surge ese peligro que se levante un pueblo donde se olvide de Dios, o una generación. Y la verdad es que le doy gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por la vida que me ha permitido vivir desde mi niñez hasta la juventud, hasta ahora. Tal vez no entendemos los planes de Dios en esos momentos, pero el Señor no se equivoca. Todo lo que pasa en nuestras vidas es por algo, y sé que lo han escuchado muchas veces, hermanos, pero el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros en esta noche. Mis hermanos y yo tuvimos la bendición
Y no solo yo, creo que muchos jóvenes que se crecieron en el Evangelio pueden decir de que pues nosotros tuvimos la bendición de tener una madre que pues nos crió en el Evangelio desde una edad muy corta. No todo, diría que no todo el mundo puede decir eso por la razón en que hoy en día vivimos en una generación donde muchos vienen de hogares destrozados por el abuso o el abandono o por el simplemente que los padres no quieren saber nada de Dios y mucho menos traen a sus hijos o los traen a una iglesia para conocer de Dios. Pero pues nosotros tuvimos el privilegio de poder escuchar en muchas ocasiones a mi mamá orar por nosotros, de clamar por nuestras vidas y no solo por mí, sino por mis hermanos y en general por nuestra familia. En ocasiones también puedo decir que nos arrastraban a venir a la iglesia y sé que cuando uno es niño no quiere venir, pone cualquier excusa de que mami no quiero ir porque estoy enfermo o porque me hacía la dormida. Por muchas razones, usted sabe que los niños a veces no quieren ni venir, pero esas excusas no funcionaban muy bien con mi mamá, así sea que me estaba doliendo el estómago, con más razón nos traía a la iglesia, pero los viejitos de antes eran cosa seria, siempre nos traían a la iglesia, ellos sabían que Dios era primero y la iglesia era primero, y pues ahí nos traían, pero lo que a veces uno no supo valorar lo que nuestros padres estaban haciendo por nosotros. Y me doy cuenta que ellos estaban formando bases fundamentales y espirituales en nuestras vidas. Y ahora en día puedo ver la bendición de un legado de verdad en nuestras vidas. Ahora que somos adultos puedo ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. En 2 de Timoteo 1:5 dice, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. En este versículo podemos ver de que Timoteo se benefició de dos mujeres muy piadosas que fueron fieles y que compartieron el conocimiento de Dios con él durante su juventud. Y si leemos más, Pablo aún animó más a Timoteo, y en otra versión dice en 2 de Timoteo 3:14-15, pero tú persiste en las verdades que te enseñaron y cree firmemente. Tú sabes quiénes fueron tus maestros y recuerda que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo. Y yo me puse a meditar y yo leía estos pasajes y se me vino a la memoria todos los momentos que se nos fue predicado la verdad, desde mi niñez, de mi adolescencia y todas las veces en que tal vez menosprecié la palabra de Dios en ese entonces. De saber que nuestros padres no solo nos estaban inculcando sabiduría a través de la palabra de Dios, sino que de todos esos maestros de escuela dominical que sin falla nos predicaban del Evangelio, que con mucho amor nos enseñaban la palabra de Dios. Son ratos que por ratos me da melancolía volver a recordar esos momentos. Maestros que se entregaban por completo y nos predicaban el Evangelio y de este amor tan grande y al que nos servía, al igual a nuestros padres. Nuestros padres hacen una gran labor en nuestras vidas. Sé que el Señor les demanda a ellos muchos y mi mamá siempre nos decía de que el Señor, si ella no nos predicaba, el Señor le iba a demandar a ella cuando llegaba al cielo. Y nos decía de que no, yo tengo que predicarles a ustedes dentro y fuera de tiempo. Y como les digo, nuestros padres hacen una gran labor y nos estaban inculcando sabiduría y palabra de Dios que se quedarían en nuestra mente y en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas. Gracias a esos maestros, a nuestros pastores, al pastor William, que con todos los días se sacrifica también para orar por nuestras vidas, a nuestros pastores, maestros, padres, que con lágrimas
oran por nosotros, claman por nuestras vidas, nos hablan de Dios. Y ahora puedo ver las huellas en nosotros y en muchos de nuestros jóvenes también. Gracias al legado de la verdad que se nos fue dado, ahora se levantará una generación que en un futuro, cuando tengamos hijos, se los pasaré a mis hijos de este Dios y les hablaré de este Dios tan grande, y los hijos de mis hijos seguirán con este legado. Amén. Amén. Y a veces me pongo a pensar, hermanos, que a veces no es suficiente traer a los hijos o traer a los niños solo los domingos y dejar que las instrucciones más importantes de sus vidas en manos de otros. Nuestros maestros hacen una gran labor en predicar el evangelio, pero también todo empieza desde casa. Amén. Y me recuerdo de que mi mamá en la casa en ese entonces no existían tablets ni celulares, pero en lo poco que ella podía nos hacíamos devocionales o nos podría a leer un capítulo de la Biblia o aprender los libros de la Biblia, pero a veces no queríamos y le digo, mami, ya no quiero, ya nosotros sabemos eso, ya me lo sé, cada vez que nos predicaba de Dios, así sea en las calles, en el carro, en la tienda. Yo le decía, mamá, ya sé, yo siento que no soy la única que le diría eso a mis padres. Y mi mamá siempre nos decía este versículo que dice, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos, y se las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Y digo que a veces tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo, hermanos. O ¿cómo pretendemos que se levante una generación que siga con este legado? ¿Verdad? La Biblia, hay un pasaje, un versículo que dice, instruye al niño en su camino y cuando uno fuera viejo no se apartará de él. Y eso es una gran verdad. Así, yo sé que muchos tal vez no vean a mi mamá aquí, pero nosotros aún seguimos aquí. O sea, la palabra de Dios ha hecho tanto que no necesitamos, de nadie. La palabra es muy fiel y dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Y lo mejor que podemos dejarle a esta generación es el conocimiento de quiénes son en Cristo y la seguridad en Dios. Y yo sé que el Señor los ayudará a cada uno de nuestros jóvenes a salir adelante, como lo ha hecho con tantas generaciones anteriores. Han habido hermanos que pues han contado su testimonio de dónde los sacó el Señor, de sus luchas, de milagros y del caminar con Cristo. Y yo me pongo a pensar de los testimonios de los hermanos, y me recuerdo de que de lo más bajo nos sacó el Señor y nos ha lavado y ha hecho con nosotros algo tan grande. Y como les digo, hermanos, compartan esos testimonios a los jóvenes de sus luchas, de los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Y les recuerdo de que nada de lo que ustedes dejen como herencia podría ser más importante que darles a ellos las llaves de la vida eterna o de criarlos en el evangelio. Y tercera de Juan 1:4 lo resume perfectamente y dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Y como les vuelvo a decir, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y hoy en día necesitamos jóvenes, no solo jóvenes, niños, adultos, que se levanten en el nombre del Señor Jesús, que sigan con este legado de la verdad, que corran con la antorcha del evangelio. Y recuerden que ustedes son el futuro y que en el mundo hay muchas almas todavía por alcanzar. Y no solo en el mundo, hermano, en nuestra familia, empezando en casa con nuestra familia.
tal vez tenemos familia inconversa y desde ahí hay que empezar. Todo se empieza en la casa, hermanos. Y como les digo, este mundo está de mal en peor y no se va a poner nada mejor de aquí. Esto va empeorando, empeorando. Y necesitamos jóvenes que se levanten, como les digo, en el nombre de Jesús, para que le prediquen a los que están afuera. Todavía hay muchas almas por qué salvar. Amén. Y les digo, jóvenes, que Dios cuenta con ustedes, porque el Señor ha depositado algo en ustedes, algo especial y diferentes. El Señor los llamó para fueron creados para la gloria de Dios. Amén. Y el Señor ha puesto para que nosotros sigamos con el legado de nuestros padres y para que extendamos el evangelio en esta generación. Amén. Y ahora ya tal vez no estarán estos hombres como Moisés o Josué, pero así como Dios en las generaciones antecedentes levantó a estos grandes siervos, así también en este tiempo el Señor quiere levantar una juventud apasionada por su presencia. Amén. Mis hermanos, este fue mi corto pensamiento de la palabra de Dios. No. Amén. Se pueden estar en pie, mis hermanos. Nunca he sido una persona que pues me extiendo muy largo, pero en esta noche el altar está abierto. El altar está abierto para el que quiera venir. Y hoy en día el Señor hace un llamado y les pregunta a ustedes de qué clase de generación queremos ser. ¿Seremos como la generación que se levantó después de Josué, que no conoció a Dios? ¿O seremos una generación de impacto que reconozcamos que somos hijos de Dios? Amén. Le he estado orando al Señor que me dé palabra para su pueblo y de que este no sea otra prédica más. El Señor está aquí y el Señor los espera con brazos abiertos, hermanos. Gloria sea al Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero no quiero volver atrás. Y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero
llevándome allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ¿qué decir? Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, No quiero volver atrás. Oh, gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración para quedar despedidos de este lugar. Y espero que salgamos de este lugar como entramos y que nos vayamos a nuestro hogar con bien, hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor Jesús, que has dado, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que lleves a cada uno, Señor, con bien, Señor, a sus hogares, Señor Jesús. Te damos la gloria, Señor, por el tiempo que hemos podido permitir estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Te damos la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo que eres, Señor Jesús, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Señor Jesús. Gracias, Padre mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay una actividad para que puedan colaborar en esta noche. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Sea que la hora ha llegado, hermanos, de predicar esto a diestra y siniestra. Unidos, 35 años. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamérica.